Business School. Les saluda Pilar Olivo y el tema de hoy va a ser la ciencia de la felicidad en el trabajo. Este tema lo vamos a tocar con el investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y también ponente invitado de la Semana Internacional de Pacífico Business School, Wenceslao Nana. Hola Wenceslao, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. Wenceslao, empezamos con el tema de la felicidad. ¿Qué determina la felicidad en el trabajo? Muchas cosas. Primero hay que tratar de entender qué es lo que determina la felicidad en la vida, porque la felicidad en el trabajo está íntimamente relacionada a la felicidad en la vida. Entonces, lo que se ha descubierto es que hay un montón de cosas. Por ejemplo, por lejos lo que hoy día hemos descubierto es que lo más importante está en los vínculos, la calidad de las relaciones que uno construye, el cariño que tiene con la gente, de qué manera podemos ayudar a otros, por ejemplo, el comportamiento altruista. Pero también es tremendamente importante aspectos cognitivos, por ejemplo, como la satisfacción con la vida, las emociones. Uno de los trabajos que nosotros hemos realizado es en gratitud, por ejemplo, que es una emoción particular de alto nivel, en la cual uno puede observar de qué manera las personas aprecian lo positivo en la vida, y eso también uno lo puede llevar al trabajo. Por muchas veces que yo esté cansado o que, no sé, de repente hay cosas que no me gusten, siempre hay aspectos positivos que yo puedo apreciar. Entonces esos son algunos de los factores, pero hay muchos, daría para horas. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en estos casos cuando tú me mencionas la ingratitud? Cuando uno siente que el trabajo no lo llena ni a nivel personal y profesional, ¿de qué manera uno puede ver ese tipo de cosas? Bueno, ahí la conclusión que nosotros hemos sacado después de ver decenas de estudios y miles de muestras es que si hiciste tus esfuerzos para que eso ocurriera y no ocurre, hay que cambiarse de trabajo. Tienes que buscar un trabajo en el cual le puedas encontrar sentido a tu vida a través del trabajo. Tienes que encontrar un trabajo en el cual puedas sentir que estás haciendo una contribución a la sociedad. Tienes que encontrar un trabajo con el cual te puedas autorrealizar, lograr autonomía, crecimiento personal. Si eso no lo logras, hay que buscar otro trabajo. Y por ejemplo, esa introspección que tú nos recomiendas hacer, ¿qué tan afín también puede ser con la decisión de que si hemos elegido la carrera correcta? Porque yo creo que cuando uno ya es adulto, va creciendo ese nivel de responsabilidad. Sí, es una muy buena pregunta. Y por eso en realidad es tan importante el autoconocimiento cuando estamos tomando decisiones como, por ejemplo, elegir qué es lo que vamos a estudiar. Pero siempre en la vida uno tiene la oportunidad de hacer giros. Quizás a algunos les resulta más fácil hacer giros más radicales, otros no tan radicales, pero sí hay que cuestionarse si en realidad donde estoy es donde quiero estar y donde me hace bien. Claro, y a nivel organizacional, cuando por ejemplo esa felicidad es colectiva, ya no es solo mía, sino es algo más que se ve quizá en el clima de la empresa, uno cómo puede tanto como líder, pero también como colaborador, poder lidiar con este problema. Bueno, es que precisamente el concepto de felicidad o la felicidad es algo que no se entiende si no es con otros. Hay algunas personas que piensan y dicen, esta nueva ciencia de la felicidad, este movimiento de la felicidad es un movimiento individualista porque plantea que tiene que estar bien uno. Pero los datos muestran que uno no va a estar bien si no está bien con otros. La felicidad no se puede desprender de eso. Entonces, por eso que es que las relaciones con los seres humanos es lo más importante para poder ser felices. Claro, y por ejemplo, y uno a nivel de líder, de jefe, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando estás en dirección de un equipo que no es feliz con su trabajo? Bueno, ahora tuve la suerte de que me invitaran a esta semana internacional que ustedes tienen y estamos precisamente dando un curso que entrega herramientas de liderazgo desde la ciencia de la felicidad. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta después de 40 años de investigación, esto partió en la Universidad de Rochester en Estados Unidos, con lo que se conoce como la teoría de la autodeterminación. Y sus fundadores, que son Edward Deci y Richard Ryan, comenzaron a explorar qué es lo que necesitan los seres humanos para florecer y para funcionar mejor en la vida y en el trabajo. Y lo que descubrieron es que los seres humanos, igual que las plantas que necesitan nutrientes, nosotros también necesitamos nutrientes. Entonces en el trabajo, por ejemplo, para poder florecer y para poder funcionar mejor, para poder rendir más, los trabajadores necesitan satisfacer necesidades psicológicas. Y esas necesidades psicológicas, por ejemplo,
es la necesidad de ser autónomo en lo que hago, la necesidad de ser competente, de sentirme efectivo, eficiente, y la necesidad de estar relacionado a otros. Y los líderes tienen que comprender que su labor, si es que quieren que las personas sean más productivas y tengan mejor salud mental en el trabajo, tienen que ayudar a que sus trabajadores satisfagan esas necesidades psicológicas, dándole posibilidades de crear, dándole posibilidades de decidir distintos caminos, dándole posibilidades de ser autónomos, capacitándolos, haciéndolos que crezcan personalmente y que generen buenos vínculos. En el fondo, ayudarlos a satisfacer esa necesidad psicológica de autonomía, de competencia, de relaciones. Y por ejemplo, justo en esta autonomía que tú nos comentas, ¿cómo uno puede encontrar esa, o no, bueno, al menos puede delinear esa estrategia que puede usar un líder, por ejemplo, entre dar la autonomía de creatividad e imaginación a su equipo, pero sin embargo también el, no sé, quizá la libertad desmedida que puede crear en eso? O sea, ¿cómo uno puede medir eso? Sí, lo que ocurre es que la autonomía no es libertinaje. La autonomía no significa que el trabajador haga lo que quiera. Exacto. El jefe le tiene que decir cuáles son las metas. Por ejemplo, sabes que tienes que hacer tal cosa. Pero ¿dónde viene la autonomía? En que tiene que darle la oportunidad al trabajador de que vea distintos caminos para poder llegar a esa meta. O bien que sea capaz también de cuestionar lo que le diga a su jefe y decirle, chuta, en realidad yo creo que quizás hay mejores caminos o mejores formas para poder llevar a cabo estos objetivos que nosotros tenemos. No es libertinaje dejar que haga lo que quiera porque está en un contexto donde hay normas. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, del lado del trabajador? Cuando tiene un jefe, un líder que no le permite tener esa autonomía, ¿de qué manera uno puede quizá utilizar un mecanismo, una estrategia, alguna conversación, un diálogo con tu empleador? Es complejo, porque si los líderes no están convencidos de eso, es muy difícil lograrlo. Nosotros nos hemos dado cuenta de que las personas fundamentalmente no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes y renuncian a los malos jefes. Y hoy en día también hay una línea de investigación que está explorando el concepto, por ejemplo, de supervisión abusiva, que en realidad pensamos que prácticamente no existe, pero existe. Y eso lo que hace es frustrar las necesidades psicológicas de los trabajadores, afectar su salud mental y con ello la productividad. Hay un profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, que hace poco escribió un libro que se llama Muriendo por el cheque de fin de mes, o Dying for the Paycheck. Y ahí lo que muestra es cómo literalmente hay gente que está muriendo por diversos problemas que existen en el mundo del trabajo, y uno de ellos, por ejemplo, son los malos jefes. Imagínate. O sea, eso ya es un nivel de consecuencia mayor al Así que es. por ahora estamos viendo nosotros. Así es. Compromiso. La productividad también es salud mental, la productividad también es la satisfacción del trabajador. No es solamente el último número. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las personas más felices, en promedio, si uno las compara con las personas menos felices, son más productivas en una serie de ámbitos. Por ejemplo, no solo producen más unidades, además son más comprometidas, tienen más engagement, tienen menores intenciones de renuncia, tienen menores niveles de ausentismo. Sus clientes, los clientes de las personas más felices, están más satisfechos, son más altruistas en el trabajo, son personas que están dispuestas a quedarse más tiempo a pesar de que no sea su obligación para ayudar a otros. Son personas que cuidan más el medio ambiente desde el trabajo, reciclan más, cuando tienen que imprimir algo se preguntan 2 veces si pueden leerlo en la pantalla y si tienen que imprimir, imprimen por las 2 caras, reciclan. Entonces, las personas más felices funcionan mejor en la vida y funcionan mejor en el trabajo. Claro, ya deja de ser un compromiso estrictamente laboral. Es que las personas más felices están más comprometidas laboralmente con su empresa. ¿Y por qué? Porque una de las razones es que las personas más felices se cuestionan más, por ejemplo, y tienden a estar en lugares donde sienten más pasión por lo que hacen. Y al sentir más pasión son más comprometidos. Y ahora tocando este tema del agotamiento laboral. Yo te propuse este tema un poco del agotamiento por un tema muy emocional. A veces a las personas, y creo que quizá más de uno puede haberse sentido identificado con esa premisa de despertarse un día y no querer ir a trabajar, sentir esa pesadez y todo. ¿A qué se puede deber ese agotamiento? Se debe a varias cosas y Pfeffer, de la Universidad de Stanford, muestra una serie de datos que son bien impactantes. Ese agotamiento laboral en el extremo se ha tendido a llamar burnout,
que es el síndrome del quemado laboral. Y cuando uno estudia y hace cuestionarios para saber cuáles son los niveles que hay en las empresas, hay una pregunta que es clásica, por ejemplo, me siento agotado al final de un día de trabajo o no tengo energía para levantarme. Entonces hay varias explicaciones, todas estas cosas son multidimensionales. Unas son, por ejemplo, el hecho de dónde pongo mis valores. Las personas tenemos valores y tenemos objetivos de vida. Y los objetivos en realidad uno los puede separar en los extremos en objetivos extrínsecos y objetivos intrínsecos. Por ejemplo, en el trabajo las personas pueden buscar un trabajo por objetivos extrínsecos como fundamentalmente el sueldo, el poder o el estatus. Pero también pueden buscar los trabajos por objetivos intrínsecos como por ejemplo el autodesarrollo, el cultivo de relaciones, la ayuda a otros. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando las personas colocan más énfasis en lo extrínseco versus lo intrínseco, son personas que terminan más agotadas emocionalmente. Exacto. Porque están dejando de lado lo que de verdad le interesa al ser humano. En Chile hay una encuesta que es una radiografía laboral muy prestigiosa, lleva varios años, que se llama Suma al Trabajo. Y le preguntan año a año a las personas qué los hace felices o qué creen que los hace felices en el trabajo. Y consistentemente, o con qué palabra asocian felicidad y trabajo, Exacto. y consistentemente la mayoría lo asocia a dinero o a esfuerzo. Y el dinero es algo necesario, si necesitamos todo dinero y queremos vivir bien, pero no puede estar en la primera prioridad, porque cuando el dinero está en la primera prioridad o lo extrínseco, termina agotándome emocionalmente, porque dejo de satisfacer esas necesidades psicológicas que hablábamos recién por cumplir con esos objetivos extrínsecos. Entonces, los valores que los trabajadores y las empresas colocan son fundamentales para ese agotamiento emocional, pero también lo es el conflicto trabajo-familia, la distribución de los tiempos, los acosos, incluso el acoso sexual. Hay una serie de problemas que pueden explicar esos factores. Y ese tema, por ejemplo, ¿no? El de no centrarnos solo en el tema del acoso, sino en el tema de que uno no se siente a gusto y por ejemplo, no existe entre quizás los propios empleados relaciones tóxicas, relaciones que ya van más allá de lo laboral, ¿sí? Que afectan a lo personalmente. ¿Cómo alguien podría lidiar con este tipo de relación cuando es alguien horizontalmente similar a uno? Es complejo también, pero todo parte de la disposición que nosotros tengamos. Hay que hacer lo posible por construir buenos vínculos y solucionar esos problemas. Pero si tú no los puedes solucionar, ojalá uno deje esos ambientes, porque al final esos ambientes te terminan consumiendo. Entonces, por eso que nosotros planteamos que la ciencia de la felicidad es un nuevo paradigma para el mundo del trabajo. Lo que estamos planteando es que el ser humano tiene que estar en el centro. La persona tiene que estar en el centro del objetivo de la empresa, de los negocios, de las políticas públicas. Y solo así vamos a poder mejorar la calidad de vida de esas personas, de esos trabajadores, que al final es un buen negocio para la empresa, porque las personas cuando están bien, cuando son felices en su trabajo, al final producen más. ¿Y qué tanto podría afectar, por ejemplo, una alta rotación dentro de una empresa? Lo digo no tanto quizá al nivel de resultados de la empresa, sino cómo afecta para los empleados que se quedan, el ver que hay una rotación alta en el lugar donde estás trabajando. Depende por qué sea la rotación. Si los trabajadores están yendo voluntariamente, quizás no te genera otro tipo de problemas, pero si es por despidos, por ejemplo, genera inseguridad laboral. Y la inseguridad laboral lo que hace también es afectar la salud mental del trabajador. Y eso afecta también al desempeño de la empresa. Y cuando, por ejemplo, las empresas se enfrentan a este tipo de recortes llamados, ¿cómo uno puede lidiar como jefe para que no afecte tanto el clima laboral? Ser quizá un poco más directo con el tema a veces surgen muchos rumores de que van a haber despidos, pero al final no hay ninguna comunicación oficial por parte de la empresa. Es que nuevamente todo parte de cómo veas el mundo, cómo veas las relaciones en la empresa. Indudablemente hay situaciones en que a veces, por temas de mercado, las empresas tienen que reducir costos y tienen que despedir gente. La pregunta es, ¿cómo lo haces? Y la forma de hacerlo es con transparencia, siendo directo, generándole habilidades a esos trabajadores, por ejemplo, el outsourcing para poder encontrar otros puestos de trabajo. Pero también hay otros casos donde existen organizaciones que durante años ganan mucho dinero y cuando se ven enfrentadas en un minuto a bajas en las utilidades, despiden gente, siendo que han ganado dinero mucho tiempo. Entonces ahí también uno tiene que cuestionarse por qué no hacen un sacrificio, mantienen a esos trabajadores y esperan a que los tiempos buenos vuelvan. Entonces todo depende de cómo quieras ver el mundo.
Tú has mencionado una palabra clave, la transparencia. ¿Qué tan importante es la transparencia en la empresa? Es fundamental porque los seres humanos en general sienten eso. Nosotros antes, o sea, si tú hubieras dicho estas cosas hace 20 años, te habrían dicho, sí, es súper bonito, pero déjaselo a los poetas, a los filósofos. Pero hoy día hay datos y la gente efectivamente es capaz de sentir emociones en otros, es capaz de visualizar tu comportamiento. Entonces, si no eres transparente, al final, ¿qué es lo que creas? Creas falta de compromiso en la empresa y generas desconfianza. Ni siquiera baja confianza, te vas al otro extremo, desconfianza. Y la desconfianza, al igual que en las sociedades, yo vengo de Chile y la desconfianza en Chile es abismante. Nosotros tenemos datos que muestran que, no sé, por ejemplo, más del 95% de la última encuesta que hicimos desconfiaba de los políticos, desconfiaba del gobierno. Casi el 70% desconfiaba de los empresarios, o cerca del 60% desconfiaba de los jefes, incluso en las parejas. Más del 50% de las personas desconfía de sus parejas. Imagínate. Y eso afecta la salud mental y afecta la felicidad de las personas. Porque hay una falta de transparencia también. Y más aún cuando esas relaciones, bueno, ya tanto puede ser con la pareja o con el jefe, con los amigos y todo, son más relaciones de confianza que se dan voluntariamente. Absolutamente. Muy lejano quizá a lo que pueda ser, no sé, la diferencia con el presidente, con los ministros, con congresistas, que quizá es algo que no le puedes agradar a todos. O sea, es terrible estar en un ambiente donde tú no confías en el otro. Imagínate estar en una casa, en una pareja donde tú no confías en tu pareja, o en un trabajo donde tú desconfías de tu jefe o desconfías de los dueños. Entonces, ahí como uno se ve afectado, ¿no? Cómo se ve afectado tanto a nivel de productividad, pero a nivel también de incomodidad personal. Así es, porque además cuando tú desconfías de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, imagínate que te venga una muy buena idea, no vas a querer dársela, porque vas a pensar que esa persona algo va a hacer o te va a robar la idea. Entonces eso también afecta el desempeño de las empresas. Bueno, aprovecho para invitar a nuestros seguidores a dejar sus consultas. Nancy Portugal nos pregunta, ¿qué beneficia más la felicidad de una empresa? ¿Ser farmers o ser cazadores de talento? ¿Qué es lo que es ser farmers? No, quizás lo estamos viendo como un tema de vernos como más enfocados quizá en los factores que no precisamente potencian el talento de una persona. La felicidad es un tema multidimensional y efectivamente los talentos son tremendamente importantes. Hay una línea en psicología, sobre todo en psicología positiva, que habla de las fortalezas, por ejemplo. Entonces, lo que hemos descubierto es que muchas empresas como que están malgastando los recursos porque no se preocupan de cuáles son las fortalezas de sus trabajadores. De repente tiene una persona A que tiene una fortaleza X y la tienen haciendo algo para la cual no tiene esa fortaleza. Entonces hoy día, por ejemplo, la selección de personal en general no se preocupa de la selección de fortaleza. ¿Y qué tan importante es ese proceso, el de selección de personal? Sé que, por ejemplo, aquí en muchas empresas influye mucho primero el tema de recursos humanos y luego pasan al área donde van a trabajar como un filtro. Pero ¿qué tanto se pueden complementar ambas áreas? Lo que ocurre es que la selección de personal es fundamental porque tú tienes que tratar de entender las habilidades que tiene esa persona para ver si calza con lo que quiere la organización. Pero sobre todo tienes que ir un poco más allá de la selección de personal tradicional y tratar de entender cuáles son las fortalezas de esa persona. ¿Por qué? Porque si tú colocas a esa persona a hacer algo para lo cual no tiene fortaleza, estás desperdiciando recursos y además estás generando desmotivación. En cambio, si esa persona la colocas a trabajar con sus fortalezas, va a poder sacar el máximo de ella y va a ganar motivación, va a ser más feliz y la empresa va a ser más productiva. Y ya justo ahora tocando este tema un poco generacional, el tema de los millennials, que tanto se puede hablar en lo que es productividad laboral, a gusto laboral. ¿Cuál es tu concepto a ti o qué es lo que te viene diciendo esta generación de nuevos trabajadores? Yo creo que nos están haciendo dar cuenta de cosas que son tremendamente importantes. Hoy día cuando entrevistan a gente más joven, prácticamente te preguntan ellos, en vez de... Antiguamente te preguntaba el entrevistador, hoy día te preguntan cuántas semanas voy a tener de vacaciones al año, puedo tomarme un año sabático y volver, cómo es el ambiente laboral. Entonces esas cosas que están haciendo que las organizaciones nos cuestionemos de temas tremendamente importantes. A veces chocan porque en general no estamos acostumbrados a que como que nos pregunten a nosotros. Exacto.
porque nos hace cuestionarnos de qué también lo estamos haciendo. Pero yo creo que son un tremendo aporte, al menos en ese sentido, para las relaciones dentro de la empresa. Y ellos apuestan mucho por sus propios emprendimientos, Absolutamente. por sus propias iniciativas. Absolutamente. ¿Qué tan importante o qué nos puede decir a la otra generación que también ya tiene años de experiencia en el centro laboral? Pero son cosas distintas. En Chile también eso ha cambiado harto. Antes mis tíos, mi papá estaban trabajando, no sé, 30, 40 años en la misma empresa, sus grandes amigos eran de ahí. Hoy día lo que uno observa es mucha movilidad. Entonces tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, que en el fondo uno es más difícil construir vínculos, hay menos estabilidad, pero por otro lado uno se puede mover e ir viendo diferentes tipos de trabajo, diferentes empresas, a ver dónde calza mejor. Y me estoy dando cuenta, por ejemplo, que acá influye mucho, como tú nos comentaste hace un rato, que para la mayoría de las personas, bueno, para una buena parte de las personas, una de sus prioridades al momento de entrar a un trabajo era el dinero. Sí. Pero quizá para ellos el dinero es una prioridad más, o no bueno, es tan importante. Lo que pasa es que el concepto millennial yo creo que es un concepto que se usa, que está muy extendido, pero que también tiene muchos errores, porque el concepto millennials también es un concepto, al menos como lo entendemos, un concepto bien de élite. A mí me cuesta creer que en Chile, por ejemplo, no sé, hay cifras, discrepan un poco, pero más o menos uno puede decir que el 50% de la población gana menos de 300.000 pesos chilenos, que deben ser algo así como menos de $800, una cosa así. Me cuesta creer que las personas que tienen sueldos bajos vayan a darse el lujo de decirle a una empresa, ¿saben qué? O renunciar al día siguiente. Exacto. Los que hacen eso, los que se van de viaje por el mundo, son los que son de clase social más alta y que tienen más oportunidades laborales. Entonces no todos los jóvenes se comportan como dicen que se comportan los millennials. Y algo que te iba a comentar, justo ahora que comentabas un poco el tema de los beneficios, era el tema de la educación. ¿Qué tan importante es que la propia empresa contribuya o apoye la educación de sus propios trabajadores? ¿Tú dices la educación del pregrado o la capacitación? La educación del posgrado, la capacitación, la actualización constante. O sea, es fundamental porque los trabajadores, como hablábamos recién, tienen la necesidad de sentirse competentes. Y en un mundo que cambia tan rápido, es fundamental que entre empresas y trabajadores puedan lograr mejoras en la capacitación de estas personas. Justo te iba a hacer algunas preguntas también. Joel Acuña nos pregunta, ¿cómo manejar la felicidad laboral cuando se ponen metas altas y se comparan los resultados de los colaboradores? O sea, una de las claves de la felicidad, y eso está bien establecido, es evitar la comparación social. Exacto. La comparación social siempre te va a hacer perder en términos de felicidad, porque siempre van a haber personas que van a estar mejor que tú. Siempre van a haber personas a las cuales tú les puedes ganar, pero siempre va a haber alguien que te gana. Entonces, si te manejas por vía de comparación social, siempre vas a perder. Entonces, una de las claves, olvídate de la comparación social, trata de mejorar tú mismo. ¿Y qué pasa cuando esa comparación viene desde las cabezas, desde los propios jefes que tratan de crear, en teoría, una competencia sana, pero no creo que termine siendo tan sana si es que existe una comparación de nombre a nombre? No es nada de sano. Entonces, ahí nuevamente lo que queda es tratar de modificar el ambiente, tratar de convencer a los jefes, pero obviamente es muy difícil. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de estar convencidos de que nosotros mismos estamos haciendo lo correcto y mejorando. Aquí nos escribe Walter Laurente acerca de, en nuestro país, el sector público cuenta con diferentes regímenes laborales. ¿Qué se puede esperar de la felicidad en las entidades del Estado? No me atrevería a hablar del sector público de Perú. En algún otro, o sea, quizá si hablamos de la felicidad entre regímenes laborales distintos. O sea, pero yo te puedo decir en Chile, por ejemplo, que quizás no es tan diferente. En Chile, el Estado de Chile está acostumbrado a dictar normas para los privados, pero sin embargo esas normas muchas veces no las sigue. O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en el Estado chileno que hay regímenes laborales, se les llama, no sé, a honorarios o a contrata, donde te pueden despedir en cualquier minuto, pero eso el Estado no deja que las empresas privadas lo hagan. Entonces, definitivamente hay que tratar de homologar las demandas y las exigencias en los dos sistemas. Claro. Y justo retomándonos antes de las preguntas, nosotros buscamos el tema de la educación, de la capacitación y la actualización. Cuando esa motivación viene de tu propio jefe, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando esa motivación, por ejemplo, ¿no? Que es algo, son pocos casos, estoy segura, pero no nace del propio trabajador? La empresa le impone quizá o le propone el hecho de una capacitación, una actualización académica, pero el trabajador no quiere. Bueno, es que ahí tienen que ver ¿por qué la empresa quiere esa capacitación? Porque si realmente tiene que aprender esas habilidades
para poder desempeñarse en su trabajo, va a tener que hacerlo. Pero también tiene que cuestionarse de si eso que le está pidiendo la empresa es lo que quiere hacer. Y si no es lo que quiere hacer, va a tener que preguntarse si es que en realidad quiere seguir en ese trabajo o tal vez buscar uno distinto. Entrando ya casi al último tema, y ya para ser un poco más utilitarios para nuestros seguidores, es el cómo motivas y logras una mayor productividad en tu empresa. Bueno, eso es parte de lo que recién estábamos hablando. Hay herramientas hoy día desde el liderazgo, pero un liderazgo distinto, un liderazgo basado en la ciencia de la felicidad. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia de la felicidad? Que las emociones positivas son importantes. Entonces, por ejemplo, las empresas pueden motivar a través de generar ambientes laborales más positivos, donde haya más gratitud, donde haya más optimismo, donde haya más esperanza. Eso es desde la visión hedónica de la felicidad. Pero también existe otra visión que se conoce como la visión edaumónica. Estos son nombres como raros, vienen de los antiguos filósofos griegos. Y lo que hemos descubierto es que las personas también se motivan cuando le encuentran sentido a su vida a través del trabajo. Entonces las empresas tienen que tratar de ver de qué manera lo que hacen sus trabajadores contribuye a darle sentido a su vida, autorrealización. Las empresas también tienen que contribuir a generar ambientes donde las personas se conozcan, generen buenos vínculos, haya confianza, se sientan competentes, autónomos, puedan florecer. Entonces todas estas cosas pueden hacer las empresas y pueden hacer los líderes y debieran hacer los líderes. Y ya para terminar, ¿cómo nosotros podemos construir confianza en la empresa? Es una pregunta muy buena. ¿Cuándo se siente la gente en confianza? Cuando tú, por ejemplo, les entregas herramientas para ser autónomos, cuando tú generas vínculos con ellos, cuando tú te haces amigos en el trabajo, cuando tú le das feedback positivo, no solamente feedback negativo, tú tienes que decirle cuando hicieron las cosas mal, pero también tienes que decirle cuando hicieron las cosas bien. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer eso, las personas sienten que hay confianza en la organización en general. Y un reconocimiento también al Por trabajo. supuesto, el feedback negativo es reconocimiento, el feedback positivo es reconocimiento. Bueno, Wenceslao, el tiempo se ha pasado volando y ya para cerrar el programa quería saber si tienes alguna conclusión que le puedas decir a nuestros seguidores de acuerdo a este tema. Bueno, la gran conclusión nuestra es que creemos que es tremendamente urgente hacer un cambio de paradigma en las organizaciones. Cambiar ese paradigma en términos de que el trabajador es simplemente un recurso. Fíjate el nombre horrible que existe, recursos humanos. No es un recurso más, es una persona. Y ese paradigma va hacia colocar la felicidad de las personas en el centro. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué las empresas se van a tener que preocupar de la felicidad? No es que se preocupen de obligar a los trabajadores a ser felices, pero sí de generar las condiciones para que los trabajadores puedan ser felices. Porque si son felices en su trabajo, esa felicidad se la llevan a la vida y contribuyen a construir un mundo mejor. Pero si son infelices en su trabajo, esa infelicidad se la llevan a la vida y al final son personas que construyen un mundo peor. A mí me gusta mucho una frase de Washington que decía que la felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. Y es por eso, porque cuando las empresas ayudan a que los trabajadores sean más felices, esos trabajadores se llevan la felicidad de la vida y son mejores ciudadanos del mundo. Y además beneficia a las empresas porque van a terminar siendo más productivas. Entonces es un ganar para todos. Buenísimo. Wenceslao, muchas gracias por venir y muchas gracias por ayudarnos a entender mejor este tema, que quizá algunas empresas deberíamos de consolidar más y de verdad ver qué tan importante es que nuestros trabajadores sean felices. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. A todos nuestros seguidores, en breve estará colgado el video desde el fanpage de Pacífico Business School. Muchas gracias por seguirnos en esta edición de Perspectivas. Buenas tardes.